veggies from Mexico. Mexico's best produce. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Nos va a estar acompañando de nuevo el ingeniero Mauricio Villanueva, que estuvo con nosotros el día de ayer. Como comentábamos, pues tiene una amplia experiencia en el tema de auditoría y en el tema de gestión en cuanto a los estándares del Global Food Safety Initiative. Yo creo que el respaldo y la confianza que le tiene NSF, pues habla de la calidad de quien nos va a estar presentando el día de hoy. Y siempre me gusta mencionar cuando tenemos un ingeniero agrónomo que vuelve el proceso más sencillo, porque alguien que está al lado de la producción, que sabe las necesidades que tiene la producción, pues tiene todavía más experiencia y tiene todavía más herramientas prácticas que nos pueden compartir dentro de nuestras presentaciones. Ingeniero Mauricio, bienvenido de nuevo, qué gusto tenerlo por acá. El micrófono y la pantalla es suya. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Bueno, agradecer por esta invitación, por estar una vez más acá con ustedes, por permitirnos este espacio para el día de hoy hablarles de algo también muy interesante, así como el día de ayer, como esa charla que tuvimos el día de ayer sobre defensa de los alimentos. Hoy vamos a ver un tema algo parecido, ¿sí? No es, vamos a decir, son cosas muy relacionadas por el tema de que hay una motivación. Estoy hablándoles, o me refiero más bien al tema del fraude alimentario, que es lo que vamos a estar hablando durante esta hora del webinar. Muy bien, entonces, pues bueno, ya saben las indicaciones. Si ustedes llegan a tener alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer a través de la caja de preguntas y respuestas que tienen ustedes acá mismo en la aplicación, en la plataforma. Yo voy a estar observando sus preguntas en dado caso de que hubiera alguna. En ese mismo momento me detengo y resolvemos para no dejarlas al final. Muy bien, veo que ya hay bastante gente conectada y pues vamos a iniciar. Antes que otra cosa, quisiera platicarles un poco sobre NSF International. Es la compañía para la cual trabajo. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro independiente que está dedicada a proveer servicios que ayudan a mejorar y proteger la salud pública a nivel mundial. Eso es nuestra gran misión en NSF a través de todos los servicios que se ofrecen en esta, vamos a decirlo, en esta área de la inocuidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Tiene otras áreas adicionales, sin embargo, en inocuidad ofrecemos servicios para proteger y mejorar la salud pública, los cuales tienen que ver con el desarrollo de normas. Si ustedes, por ejemplo, en algún momento necesitan desarrollar un protocolo para la proveeduría que tienen en su planta empacadora, por ejemplo, ¿ok? NSF les puede desarrollar a su medida esas normas de proveeduría. Tenemos ensayos, tenemos certificaciones. Fíjense que justo con el tema que estamos tratando, que vamos a tratar el día de hoy, esta parte de la certificación, les voy a dar un ejemplo. Quizá no es del rubro, pero acá hay una certificación que se llama True Source Honey. Es para certificar la pureza de la miel de abeja, ¿sí? Que es uno de los alimentos que ha sido mayormente impactado por estos temas del fraude. Ese tipo de certificaciones NSF las trabaja. Gluten Free, por ejemplo, otras certificaciones. En Non-GMO también esa es otra de las certificaciones, que son temas completamente distintos a lo que son las auditorías en los esquemas que seguramente ustedes ya nos conocen: Primus GFS, Global Gap, SQF, BRC,
y otros esquemas no acreditados por la GFCI. Consultoría y capacitación, que pues bueno, es el departamento en el cual yo pertenezco, estos dos últimos, y todo esto se hace de manera independiente, ¿ok? Cada departamento tiene su independencia para que, pues bueno, sí te puedo capacitar, sí te puedo dar consultoría, pero el día que venga la auditoría, completamente imparcial e independiente de ese proceso de evaluación. Todo esto lo hacemos a través de 180 oficinas que están situados en diferentes países a nivel global. Y pues bueno, eso es nada más para platicarles un poco de esta organización a la cual pertenezco. El webinar del día de hoy tiene un objetivo. Básicamente es reconocer los fundamentos necesarios para la evaluación de vulnerabilidad efectiva ante el fraude alimentario. ¿Ok? Hoy nada más lo que queremos saber es cómo poder desarrollar una evaluación ante el fraude alimentario. Eso es lo que pretendemos con este webinar, que ustedes se lleven los elementos necesarios para que el día de mañana puedan implementarlo en su operación y con ello cumplir con los requerimientos de esos estándares privados que tienen ustedes como Global Gap, como Primus GFS, como SQF, pero no tanto para cumplir, sino para que ustedes puedan blindar su organización. Justamente lo veíamos en el video inicial, cómo hay una diferencia entre tomates, ¿sí? Tomates producidos por alguien más, tomates producidos por todos los miembros de Veggies from Mexico. Entonces, eso es principalmente algo de lo que tiene relación el fraude. Imagínense que tenemos una empresa X que está etiquetando el producto con una certificación que ni siquiera tiene. ¿Ok? Entonces, desde ahí viene ese tema del fraude alimentario. Vamos a ver cómo lo vamos a enfocar a lo que hacemos nosotros en la agricultura, ¿sí? Porque son temas un tanto distintos a la industria del procesamiento, porque por ejemplo allá utilizan, no sé, algún colorante, utilizan algún ingrediente que sí tiene un impacto considerable, digamos, ante el fraude, o sea, puede ser fraudulento y no nos podemos dar cuenta. Bien, sin mayor preámbulo, vamos entonces a entrar en nuestros temas. Estos son las tres temáticas que vamos a estar abordando. De manera muy general, vamos a ir a la introducción y una revisión de todos los conceptos que conllevan al fraude alimentario. Después vamos a revisar cómo vamos a combatir el fraude y finalmente mitigar ese riesgo de fraude alimentario. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para, como les decía, el día de mañana tener documentada e implementada nuestra evaluación de riesgos ante el fraude alimentario? Esta lámina me gusta porque realmente nos habla de cuál es el impacto que tiene el fraude alimentario. Chicos, hoy en día el fraude alimentario se ha convertido en parte de nuestra vida y quizá nosotros ni cuenta nos hemos dado, ¿sí? Yo les voy a hablar en general de alimentos y voy a ir haciendo como un embudo, acotándolo después a la parte agrícola, ¿ok? Ha crecido gravemente en los últimos 50 años el fraude, ¿ok? Esto conlleva a costos aproximados de 49 mil millones, miles de millones de dólares, 49 mil millones de dólares por año aproximadamente, ¿sí? Entonces vean ustedes el costo que tiene o el costo que representa estas personas fraudulentas, todo lo que llegan a ganar simplemente por hacer un uso malintencionado de los ingredientes, de las materias primas o de los alimentos. 49 mil millones de dólares. Es un dineral lo que ganan estas personas simplemente por actuar de manera ilícita, vamos a decir, sobre nuestros alimentos. Y se ha estimado que el 10% de los alimentos de Estados Unidos pueden o están adulterados. Y este dato es muy similar en Reino Unido. Entonces, vean ustedes el impacto. Estos datos obviamente los ponemos de Estados Unidos porque pues es su principal comprador. Entonces, pues hay que darle esa garantía, esa confianza de que nosotros le enviamos productos que
manejamos con una evaluación de riesgos mínima necesaria, como los estándares lo piden, que trate los temas o los riesgos relacionados con fraude. Por ejemplo, algo que es algo así muy común, saben, en la época decembrina que consumimos nosotros el bacalao, ¿sí? El mismo bacalao sufre fuertemente de fraude. Hay personas que se encargan de falsificar ese bacalao. Fíjense hasta dónde llega la industria, el mercado negro, le voy a llamar yo. El salmón, no sé cuántos de los que estén conectados el día de hoy les guste comerse una pieza de salmón. Pues resulta que también estas personas que se dedican al fraude ya incluso llegan a teñir la carne de cualquier otro pez, le colocan un color salmón a una carne blanca de pez y lo hacen pasar como si fuera salmón, con el único objetivo de tener un beneficio económico. Entonces, si nos ponemos a hablar de cuáles son esos alimentos, las formas en las cuales llegan a nosotros, aquí pudiéramos estar toda la hora que tenemos disponible para este webinar. Entonces, ese es el impacto. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar estas evaluaciones de riesgos enfocadas en el fraude para dar la garantía a nuestros compradores, a nuestros consumidores, de que eso que se están comiendo realmente es auténtico, ¿sí? Y que no hay una adulteración que vaya a poner en riesgo su salud, que por ahí viene básicamente ese concepto. ¿Cómo nosotros prevenimos que a través de las materias primas que consumimos vaya a venir un producto fraudulento y que por lo tanto vaya a estar contaminado y nosotros no nos dimos cuenta en qué momento? ¿Vale? Entonces, por ahí es donde vamos a abordar este tema. La definición de lo que es fraude, fíjense, eso que está remarcado en negritas, súper importante, que lo detecten ustedes, pero más que lo detecten, que puedan ir pensando que de lo que yo compro puede tener esta condición. Fraude alimentario es una cuestión internacional emergente que incluye la adulteración, ¿ok? La sustitución, la dilución, la simulación, la manipulación indebida, la falsificación o la imitación deliberada e intencional de alimentos, ingredientes alimenticios, envases de alimentos o incluso afirmaciones falsas o engañosas hechas sobre un producto con fines económicos, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes van a comprar un producto pensando que es un producto orgánico, cuando realmente lo único que se hizo fue una etiqueta que se le colocó sin tener un certificado de respaldo. Ahí estamos hablando de fraude. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Tener, como sabemos que pagan mejor el orgánico en algunos mercados, pues yo le coloco esa etiqueta y todo está bien, ¿ok? O imagínense ustedes que vamos a suponer que nos gustan bastante las naranjas, estamos hablando de productos agrícolas, bastante las naranjas, y que yo prefiero siempre, ante todo, naranjas que vengan de Martínez de la Torre, Veracruz, ¿ok? Porque sé que es la capital mundial de la naranja, ¿ok? Pero resulta que ese producto simplemente tiene una etiqueta que proviene de ahí, cuando en realidad, no sé, puede ser que provenga de Montemorelos en Nuevo León, ¿sí? Entonces, ahí hay un engaño, hay afirmaciones falsas. O pasa lo mismo allá con sus vecinos que producen espárrago, ¿ok? Ustedes saben dónde se producen los mejores espárragos de México, pero hay otros estados que también producen. Entonces, puede ser que yo, que me gusta ir a comer espárragos, compre pensando que son producidos en X lugar, cuando en realidad lo que hay es una afirmación falsa o engañosa con fines económicos, que compres, ¿sí? Esa es la atracción. Piensen entonces ustedes, ¿qué de lo que consumen, qué de sus insumos pudiera ser, pudiera haber una adulteración, sustitución, dilución, simulación, manipulación indebida, falsificación, imitación intencionada? ¿Ok? Piensen ustedes cómo puede llegar el fraude disfrazado a través de estos conceptos que estamos viendo acá. Vayan pensando y más adelante
vamos a ponerlos en marcha cuando lleguemos a la evaluación de riesgos. Muy bien. Vean este gráfico, realmente a mí me parece muy importante. Tenemos una línea transversal del lado superior. Tenemos todo lo que puede ser intencionado. Tenemos lo que vimos en el webinar pasado, que era ataques o contaminación premeditada, intencionada. ¿Ok? Eso se hace con una motivación ideológica de causar un daño, el tema de defensa de los alimentos. Una persona molesta viene y hace, no sé, una sustitución de un plaguicida autorizado por no autorizado para dañar mi cultivo y que mi empresa pues tenga un problema con ese producto. Ok. Fraude es igual, nada más que aquí la motivación es económica. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser, te vendo antimicrobiano, vamos a decir, te vendo estas sales cuaternarias para tus tapetes, para tus charcas sanitarias, pero no viene con etiqueta, es una garrafa que no viene con etiqueta, te lo estoy vendiendo a granel, pero es el mismo producto del que ya te he estado surtiendo, ¿ok? Te envío la ficha técnica después. Ahí el tema es que puede ser que ese producto no corresponda realmente a la especificación que nosotros buscamos, ¿sí? Y ahí es donde viene el problema. Ok, en este caso pues es para el tema de la charca sanitaria. Quizá no repercute como tal directamente en el producto terminado, pero imaginen que no me va a ayudar a controlar todos aquellos vectores de, ahora sí, contaminación fitosanitaria, por ejemplo, estos problemas que tenemos luego dentro de las naves de producción, cuando hablo yo de los invernaderos. Simplemente aquí hay una ganancia económica o hay algo ideológicamente motivado que es causar un daño, ¿ok? Cuando hablamos de defensa de los alimentos. Ahora, estoy viendo yo la parte inferior de esa línea y está la inocuidad, que la inocuidad pues siempre se va a basar en ciencia. Sabemos que la salmonela puede llegar, ¿qué es lo que causa? Sabemos que E. coli o 157H7, productora de toxina Shiga, sabemos cuál es el mecanismo. Es algo involuntario, es algo accidental. Quizá no capacitamos a ese empleado en el código de colores, trajo un cepillo a un área que no debía, pero lo hizo porque no, o sea, simplemente porque fue un accidente, porque él no sabía, porque era su primera semana de trabajo. ¿Ok? Entonces, la parte de la inocuidad es basado en ciencia. Son temas accidentales. Y el tema de calidad, ¿ok? El tema de calidad tiene que ver también en base a conformidad con especificaciones escritas. Hay una especificación, nosotros nos apegamos, por ejemplo, el tema de uniformidad. Ok, uniformidad en cuestión del color, del tamaño. Perfecto. Nos basamos en esas especificaciones, cumplimos con esos requisitos y pues eso es, si hay una adulteración, pues puede ser involuntaria. Oye, aquí hay un daño en este producto, ok, no lo quise poner yo, pero imagínense si estás ya etiquetando categoría 1 a producto que corresponde a categoría 3, ahí es cuando ya hay una ganancia económica. ¿Ok? O cuando estás sustituyendo, pones producto que no cumple con el que sí cumple, lo acomodas de forma de que no pueda ser percibido, ok, hay una ganancia o hay una motivación económica. Entonces, esos son los conceptos para que vean ustedes cómo justamente en el webinar pasado veíamos que hay cosas que son completamente distintas. Cada concepto, seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, fraude, defensa, y bueno, ahora tenemos también la parte de calidad de los alimentos. Bien, como les decía en la lámina anterior, no son conceptos o estos eventos no son de hace 2 días, ¿ok? En 1985, fíjense en estas últimas décadas, estos son algunos de los que han sonado bastante, ¿ok? No quiere decir que no esté actualizado, simplemente aquellos que han sonado quizá no son no causan tanto ruido, pero incluso hay
reportes de eventos de fraude alimentario. 1985, concentrado de jugo de naranja no azucarado, que se le detectó que tenía jarabe de azúcar. Ahí me gusta ese del 2003, se ven en Irlanda, carne de res sustituida con carne de caballo. Pues fue un evento que tuvo efecto allá en la Unión Europea. En Reino Unido, vean, eso sí fue algo muy sonado, de miel Manuka Premium reemplazada con mezclas de miel común. Esa del Manuka es una flor originaria de Nueva Zelanda, donde las abejas, del polen de esas flores es que producen la miel, y es una miel muy característica, es como de esos alimentos gourmet muy caros, que pues bueno, en este caso fue sustituida con otra miel. Estos son algunos de los eventos, ¿ok? Podemos encontrar más muy parecidos. Hubo otro con leche que se le sustituyó a fórmulas lácteas para bebés. Entonces, eso causó problemas de salud. Algunos eventos importantes son los que ustedes están viendo acá. Muy importante, estas láminas. Por favor, les pido que presten bastante atención. El dinero entonces va a ser la motivación acá. Piensen ustedes en qué insumos, nuevamente les repito, qué insumos son o pueden ser los vulnerables a ser fraudulentos. Aquí lo principal o parte de los principales problemas pudiera ser la dilución. En este caso es mezclar ingredientes líquidos de más valor con otros de menos valor. Por ejemplo, los desinfectantes, las ceras, por ejemplo. Ahí pudiéramos nosotros hacer un mix y al final, como es algo líquido, como tú no te puedes dar cuenta, ¿ok? No pasa nada. Imagínense un fertilizante líquido, ¿ok? O imagínense ustedes un fitosanitario. Hay quienes, yo recuerdo cuando hacía auditorías agrícolas que compraban por tambos de 200 litros de herbicida. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si de esos 200 litros, los 200 fueron de herbicida? Si ellos sacaron 2 litros y los agregaron de agua, por ejemplo, que tomaron de un hidrante, esos 2 litros que sacaron, esa es la ganancia, esa es la motivación. Eso es lo que les está dejando el recurso. Muy bien. La sustitución. Reemplazar un ingrediente o parte de un producto de mayor valor con algo de menor valor. ¿Ok? Aquí es reemplazar. Estás quitando. ¿Ok? Estás quitando algo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos colocando, no sé, vamos a decir, una caja con tomates. Quizá hay tomates de primera calidad, solamente en la parte superior, y tomates de segunda calidad en la parte baja, y ahí es donde tú dices, ok, lo vendo como clase 1 porque lo de arriba se ve todo bien, pero cuando el cliente lo abra y ya lo tenga en su casa, se va a dar cuenta de que no era lo que él buscaba. ¿Sale? Mal etiquetado. Ahí sí también falsas declaraciones, lo que yo les platicaba, ¿no? Tú buscas un producto que sabes que por su origen, por ejemplo, imagínense que quieren comprar un mezcal hecho en Oaxaca o mezcal de una marca oaxaqueña, cuando realmente te das cuenta que lo están envasando y produciendo en otro lugar distinto. Ahí viene un tema de mal etiquetado que debemos nosotros de asegurarnos, porque ahí hay falsas declaraciones en la etiqueta o empaque para lograr esa ganancia económica. Encubrimiento, esconder el menor valor de un ingrediente o producto. Fíjense que aquí en el encubrimiento, esto llega a suceder en las frutas o hortalizas. Hay en algunos sitios del mundo, no voy a decir en dónde, pero ha sucedido que, por ejemplo, limones que ya están amarillos, ¿sí? Que ya están maduros, a la cera le agregan un colorante verde, los asperjan, quedan verdecitos esos limones y pareciera que están en su punto de madurez de consumo, que no han pasado a
a ese estado amarillento. Entonces, eso también puede servir para venderlos más fácil en el mercado. Y esto pasa con otros productos, ¿no? No nada más con estos limones. Mayor calidad aparente también tiene que ver agregar un material no declarado a un producto para aumentar sus atributos de calidad, por ejemplo. Puede ser aquí, no sé, como cuando se agregan, ¿qué serán? Estos hormonas vegetales, por ejemplo, que no son declaradas, o cuando son tratadas con algún producto post cosecha y que no son declaradas en la etiqueta. Por ejemplo, hay algunos reguladores de crecimiento que se aplican en post cosecha para pues aumentar esa vida de anaquel. Entonces, ¿qué tal que tú no te guste consumir ese tipo de productos? Ahí hay esa parte de mayor calidad aparente. Imitaciones, que no es tanto el caso con nosotros acá en la agricultura, pero lo que sí puede llegar a suceder es el mercado negro, ¿sí? Venta en exceso de producto no declarado. Aquí, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les han llegado notificaciones que dice que se han robado un tráiler que llevaba plaguicidas grado técnico y que por favor, si te ofrecen, pues no compres porque el número de lote es, y ahí te dan la información. Mercado negro también es algo que llega a suceder. Estamos ocupando nosotros insumos que provienen del robo, del vandalismo y que no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos aplicando. Sé que no sucede con ustedes porque son empresas que tienen establecidos estos protocolos para poder aprobar un insumo, pero llega a suceder en la industria de los alimentos a nivel general. Ok, ¿cuáles son los alimentos? Alimentos en general con más historial de fraude. Aceite de oliva, pescado, productos orgánicos. Quizá nosotros podemos entrar acá, productos orgánicos, leche, granos. Sí, creo que, bueno, Sinaloa está considerado como el granero, ¿no? Estaba considerado como el granero de México. No sé si algunos de ustedes tengan negocios secundarios que tengan que ver con estos productos a granel. Miel y jarabe de maple, café y té. Fíjense que esta parte del café también es súper interesante. Alguna vez leí un artículo que decía que realmente las variedades de café están tan mezcladas que no sabemos ni siquiera lo que estamos tomando. No sabemos si es planchuela, si es caracolillo, si es un café márago. O sea, sabemos porque ahí lo dice la etiqueta, pero cuando llegaron las primeras plantas a México, pues realmente las fincas se establecieron y de ahí empezaron a sacar material y a reproducirlo, pero se hizo o sea, se perdió esa parte de la trazabilidad de las variedades. Especias también, como por ejemplo la pimienta. Piensen ustedes cuando ven pimienta y piensen cuando vean semillas de papayas deshidratadas, es casi lo mismo. Entonces ahí es donde viene la dilución. Vinos, vino tinto específicamente y jugos de frutas. Esos son algunos de los productos con mayor historial de fraude. Hay que quedarnos con lo importante acá, todos aquellos productos orgánicos. Si ustedes son productores orgánicos, entonces puede ser que sus cultivos sean vulnerables a ser fraudulentos. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a combatir el fraude alimentario. Primero, los perpetradores del fraude, yo les dije en el webinar pasado, hay que pensar en este tipo de cuestiones que son económicamente motivadas o intencionadas, hay que pensar como criminales, ¿ok? Entonces, lo que estamos buscando nosotros siempre sería buscar beneficio económico, porque eso es lo que buscan los perpetradores del fraude, tener un mayor ingreso, ¿ok? Muchas veces también estas personas desconocen el impacto en la salud o en el impacto toxicológico al consumidor. Ellos no saben que por venderte ese producto grado técnico, vamos a suponer que fueron algunos ladrones que atracaron un tráiler, te están vendiendo producto grado técnico. No sé si ustedes sepan que el grado técnico es producto que se utiliza para la fabricación
de los plaguicidas, es decir, está al 100% de concentración. Imagínense qué va a suceder si tú lo aplicas a tu cultivo cuando estamos viendo que hay fitosanitarios que vienen al 14, al 6, al 8%, al 20%. ¿Ok? Entonces ellos no saben lo que puede ocurrir. La mayoría de las sustancias usadas para un fraude no causan daño. ¿Por qué? Porque se utiliza lo más, vamos a decir, ordinario. Por ejemplo, a un desinfectante le pueden agregar agua, ¿sí? A una cera le pueden agregar agua sin ningún problema. ¿Ok? Y pues bueno, potencialmente son más peligrosas porque pueden ser no convencionales. En este caso, es muy complejo de detectarlas. Por eso es que se convierten en situaciones peligrosas, es decir, ponen en riesgo la salud de los consumidores. Por lo tanto, la GFCI, nuevamente la cito el día de hoy, porque ha establecido una guía de cuáles son las estrategias que nosotros podemos seguir para mitigar el fraude. Y esto lo vamos a hacer a través de estos tres conceptos. Primero, hacer la evaluación. Después, tener un plan. De acuerdo a los riesgos detectados, hay que establecer un plan. Y posteriormente, implementar esas medidas de mitigación para controlar esos riesgos identificados a través de nuestro plan. ¿Sale? Entonces, yo les puedo comentar que recuerdo cuando yo iniciaba hace 10 años acá en esta parte de la industria de los frescos, no hablábamos nada de fraude, o sea, el fraude no era nada conocido ante GFCI. Recuerdo ya en la versión de Global Gap, cuando llegó como una recomendación, después de recomendación subió a menor y ahora es un punto mayor y es parte de los requisitos de homologación de la GFCI que dice que todos los esquemas que van a estar reconocidos deben de tener requisitos específicos que traten estos temas de fraude. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la conexión de fraude con la inocuidad? Vamos a ver que Global Gap, como les estaba platicando, habla de dos puntos que son mayores, 16.1 y 16.2, que habla de que tenemos que establecer un procedimiento de cómo vamos a evaluar la vulnerabilidad al fraude alimentario. ¿Ok? Y también, una vez que determinemos cuáles son esos riesgos, pues hay que establecer medidas de mitigación. Y Global Gap Global Gap tiene escrita como parte de sus criterios de cumplimiento, lo que nos dice es que el fraude puede ocurrir en la producción primaria. Por ejemplo, cuando el proveedor nos entrega a nosotros productos fuera de especificación. Por ejemplo, productos fitosanitarios de protección vegetal, material de propagación. Por eso es que precisamente ahí ven ustedes una bolsa de semillas de una hortaliza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, se aseguran? Un ejemplo, están vendiendo ustedes, no sé, voy a decir, ¿no? Tomate beef, ok. Variedad XYZ, ok. ¿Cómo se aseguran? Porque están etiquetando que es variedad XYZ. Ustedes están vendiéndole a sus clientes tomates beef variedad XYZ. ¿Cómo se aseguran ustedes que realmente es esa variedad que ustedes están declarando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ok, a través del material de propagación, establecer un plan para garantizar que si yo compré esa variedad, tengo un certificado, le entregué quizá a un maquilador que me hizo esa planta y luego la regresa. ¿Cómo yo doy fe de que realmente es la misma semilla crecida, esas plantas que él me está regresando? O si yo lo hago internamente, pues eso lo tenemos resuelto. Pero ¿cómo garantizan ustedes que esa semilla que están comprando de esa variedad específica realmente es lo que ustedes necesitan? ¿Ok? ¿Cómo se aseguran ustedes que ese clamshell que están utilizando realmente es un empaque grado alimenticio, que cumple con esa regulación de grado alimenticio? Entonces, desde ahí, desde la mirada de Global Gap, eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
cómo evitamos que nuestros proveedores nos entreguen material fuera de especificación y que eso, por lo tanto, vaya a contaminar o vaya a comprometer, sería la palabra ideal. ¿Cómo va a comprometer eso? La inocuidad de nuestros alimentos, de lo que yo estoy vendiendo. Es decir, me está involucrando una tercera persona. Ahí es donde yo tengo que establecer esas medidas específicas para evitar pues que llegue al consumidor. Entonces, Global Gap tiene 2 puntos mayores. Recuerden ustedes, esos puntos mayores se tienen que cumplir al 100%. Si ustedes son productores certificados en esta norma, pues bueno, ya saben que hay 2 puntos específicos y con lo que vamos a ver en este webinar de 1 hora, usted va a tener una idea de cómo desarrollar o cómo actualizar por lo menos esa evaluación de riesgos. De ahí nos vamos al requisito de Primus GFS en la versión 3.2, ¿ok? Una sola pregunta, es una pregunta que vale 5 puntos, la convierte en nivel general, es decir, no es una pregunta esencial ante la nueva categorización de Primus GFS, pero es importante que nosotros la desarrollemos porque ya saben digamos, el impacto que puede tener en lo desarrollado. Entonces, lo que nos dice, existe una evaluación escrita de vulnerabilidad ante el fraude y un plan de protección para todos los tipos de fraude, incluidos todos los productos entrantes y salientes. Por lo tanto, entonces acá debe haber la evaluación y un plan por escrito, ¿ok? Y debe de incluir todos los riesgos de motivación económica. Por ejemplo, los que ya les había platicado hace un momento, sustancias adulterantes, etiquetado incorrecto, robo, alteración, simulación, desviación, mercado gris, falsificación. Aquí, por ejemplo, ¿qué va a suceder si algún material que yo estoy comprando, por ejemplo, productos químicos, no están aprobados o material de empaque no apto para alimentos? ¿Sale? O sustitución de productos. Imagínense que ustedes están queriendo comprar una composta tratada porque son productores orgánicos o porque quieren hacer una fertilización de fondo, pero realmente, ¿qué garantía tienen ustedes de que esa composta realmente no es falsa? Que les digan, es que sabes que el registro OMRI no te lo puedo entregar ahorita porque está en proceso, porque X, Y, Z razón. Ok, ¿cómo ustedes garantizan que ese material que están comprando no va a comprometer a su operación, no va a comprometer a su empresa? ¿Sale? Entonces, ese es el requisito acá con Primus GFS. Una sola pregunta, vale 5 puntos, es de nivel general, pero saben ustedes todo lo que está detrás de este requisito. Y si nos vamos a SQF, que también ustedes me dejaron saber que algunos de ustedes están certificados en esta norma, en este sistema, lo que nos dice, tenemos la sección 272, fraude alimentario, es obligatorio. Son 3 puntos, recuerdo, 3 o 4 puntos, si mal lo recuerdo. Pero el más robusto es este. Vean lo que dice acá. Se deberá documentar, implementar y mantener los métodos, es decir, un procedimiento con sus responsables y cuáles van a ser los criterios de identificación para la vulnerabilidad de la finca ante el fraude alimentario. Importante lo siguiente, la evaluación de la vulnerabilidad al fraude deberá incluir la susceptibilidad de la finca a la sustitución de productos, etiquetado erróneo, dilución, falsificación, productos robados que podrían afectar la inocuidad de los alimentos de forma negativa. Es decir, ¿qué tan susceptibles son ustedes de que esto les pueda pasar? Susceptibilidad, es decir, ¿por dónde puede llegarnos estos problemas? ¿Ok? Que afecten la inocuidad de nuestros productos. ¿Qué va a suceder con o sea, aquí es donde nosotros hay que identificar qué de lo que necesitamos puede ser vulnerable a un ataque fraudulento y establecer las medidas de control. Ese es el enfoque. Si ustedes ven el fraude, pues tiene que ver con, por ejemplo, eso de la carne de caballo, ustedes pueden decir, pero pues eso como yo lo aterrizo, yo hago tomates, yo hago pimientos, yo hago pepinos, ¿cómo lo hago? Ok,
es este requisito de SQF. A mí me parece genial porque es qué tan susceptibles son ustedes, somos nosotros como operaciones agrícolas, a que nos vaya a pasar alguno de estos temas con nuestros insumos y que vaya a afectar directamente la inocuidad. Creo que desde mi punto de vista muy personal, esto es lo más claro que podemos tener, pero Global Gap también tiene así acotado a qué se refiere con el tema de fraude, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como les dije anteriormente, GFCI marca 3 pautas, que es la evaluación del fraude alimentario, la implementación del plan de mitigación y después, establecer el plan y implementarlo y verificarlo para hacerle mejoras a nuestro sistema. ¿Ok? Vamos entonces a ver esta parte de la evaluación. Vamos a entrar ya un poco más en materia. El fraude entonces ocurre cuando hay el potencial, cuando está el potencial para hacerlo o la tentación es alta y el riesgo de ser atrapado es bajo. ¿Ok? Entonces piensen ustedes en eso. Ocurre cuando el potencial para hacerlo, la tentación es alta y el riesgo es bajo. El riesgo para ser atrapado. Entonces aquí, por ejemplo, para evaluar el riesgo al fraude hay que entender el comportamiento criminal que yo les decía. Y vamos a pensar no solamente en lo que puede venir del exterior, ¿eh? Imagínense ustedes, estoy pensando, quizá voy a hacer pensamientos negativos en su mente, que un trabajador quiere llevarse producto, quiere llevarse un fitosanitario, ¿sí? Porque él lo va a vender por allá fuera de la operación. Entonces, a esas botellas les está extrayendo y les está rellenando con agua, vamos a suponer. Entonces, el riesgo de ser atrapado es bajo porque pues quizás es el almacenista, es el ayudante del almacén, pero ahí está la tentación, ahí tiene el blanco fácil, ¿sí? Entonces, recuerden, pensemos como criminales. Debe haber una oportunidad, debe haber una motivación, ¿ok? Pues voy a tener un dinero extra y medidas de control que no sean, que no estén establecidas, que estén bajas. Por lo tanto, ahí puedo yo tener esa vulnerabilidad al fraude alimentario. ¿Sale? Entonces, piensen ustedes cómo pudiera impactar esto en sus operaciones, qué insumos pueden, o sea, no solamente cuando vienen de nuestros proveedores, dentro de la misma operación, cómo pueden verse impactados. Las oportunidades. Ok, en este caso, cuando hablamos de las oportunidades, hay algunos factores que favorecen que estas personas que van a cometer el fraude, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, vean ustedes esa imagen al fondo de su pantalla. Si hay un producto que es sólido, hay menor oportunidad de hacer una sustitución, una dilución. Si es un producto líquido, hay mayor oportunidad, porque nos podemos dar cuenta, ¿ok? Nos podemos dar cuenta, podemos percibir. Entonces, esto va a depender mucho de la accesibilidad que tengan. Por ejemplo, ahí dice las líneas de proceso, de la detectabilidad al fraude, por ejemplo. Qué tan fácil puede observarse que hay un producto distinto, qué tan detectable sea. Entonces es a lo que se refiere esto. Otro pueden ser las características físicas y la composición. Por ejemplo, si estamos hablando de un fertilizante líquido, hay una mayor oportunidad porque lo podemos diluir, pero no un fertilizante sólido porque sabemos que ahí hay o gránulos o ahí hay pellet que pues es fácil de detectar. Entonces, las oportunidades se van a presentar, ¿ok? Y esto es para cualquier alimento, ingrediente, la naturaleza, su composición, todo esto se va a ver influenciado y pues bueno, sería una oportunidad para el criminal poder, bueno, criminal o el actor principal, ¿no? Para cometer ese fraude. Y la motivación, bueno, aquí la motivación económica puede darse
en dos formas: maximizar ingresos o bajar costos de producción. Eso puede ser algo de lo que puede influenciar o puede motivar a cometer el fraude. Les voy a platicar algo que me tocó ver hace unos días. Vi una publicación en redes sociales de una persona que vendía, vendía Ridomil, un producto, un fitosanitario, Ridomil. Eso, lo que tengo yo de conocimientos, algo caro. Entonces yo pensé, esta persona, ¿de dónde? ¿Por qué está en esta red social donde nada tiene que ver con ese tipo de ventas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que estar vendiendo acá ese producto, el Ridomil? Entonces, quizá ahí estamos hablando de que, pues bueno, quiere ganar un poco más, sabe lo que cuesta, se los trae de su compañía, no se dan cuenta. Ok, estoy hablando yo de una motivación, ¿no? Realmente un poco fuera de contexto, pero vean ustedes cómo si sabes que por ahí te puede ir bien, ok, porque hay una alta demanda de ese producto, ok, tú puedes estar haciendo el fraude y no pasa nada, porque ahorita lo que quieren es comprar, comprar y comprar, ok. Bueno, entonces aquí tiene que ver con estrategias competitivas. Es algo muy caro, tenemos que diluirlo, tenemos que sustituirlo con otro producto. Por ejemplo, aquí voy a poner la miel. La miel en Estados Unidos de Norteamérica mucho tiempo se consumió jarabe de maíz de muy buena calidad. Incluso las personas que lo producían hasta colocaban polen para que cuando tomaran las muestras de laboratorio apareciera el polen como si fuera miel pura de abeja. Entonces, bueno, esas eran estrategias para pues tener mayores ingresos, y como el mercado norteamericano demandaba tanta miel, pues ellos felices de la vida enviándole jarabe de maíz. Ok, entonces, con respecto a las medidas de control, ustedes como empresa son responsables de establecer las medidas de control antifraude, ¿ok? Y también puede haber algunos controles externos que provienen de agencias de inocuidad y organizaciones antifraude que lamentablemente nosotros no contamos con algún sistema gubernamental para este tema de antifraude, pero por ejemplo, si enviamos al mercado de destino, ahí en frontera puede sí haber este tipo de detecciones. Sin embargo, nuestros productos no aparecen como ese historial de temas de fraude, ¿no? Productos que han sido fraudulentos. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser algunos controles específicos? Pues sistemas de información, saber cuáles son esos productos fraudulentos, cuáles son los ingredientes, cuáles son los sitios en el mundo donde es común que tengamos este tipo de fraude. Requerimientos contractuales, por ejemplo, para el tema de la proveeduría, una especificación por escrito. Directrices sobre denuncias para en dado caso que se llegue que llegue a suceder, nosotros poder actuar legalmente, códigos éticos de conducta para nuestros empleados, marcos jurídicos también para saber qué tanto es permitido, hasta qué punto poder hacer esas diluciones, por ejemplo, no en caso de nuestra industria, pero sí en algunas industrias distintas, ¿no? Por ejemplo, como en lácteos. Y la selección de integridad de nuestros empleados, saber quiénes son los responsables de esos insumos, porque pues el fraude, como les decía, puede venir no solamente del exterior, sino también del interior. Muy bien, y vamos a entrar ahora a la parte de cómo vamos a implementar esas medidas antifraude. En este caso, es cómo vamos a hacer la evaluación del fraude alimentario. Para mí, esto es el grueso del webinar. Vamos a ver, o sea, esto que se lleven ustedes de aquí es lo que les va a ayudar a desarrollar su evaluación de riesgos, ¿ok? Yo les voy a dar acá una estrategia para que puedan utilizarla si es que ya tienen una evaluación de riesgos ahora, y si quieren actualizarla considerando esto que les voy a compartir acá, pues también estaría muy bien. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es la caracterización inicial de la vulnerabilidad. Lo que tenemos que hacer principalmente es revisar y analizar datos del mercado e inteligencia con respecto al fraude de alimentos. ¿Ok?
más que de alimentos, yo me voy a hablar de los insumos que ustedes necesitan. Que busquen, por ejemplo, si ustedes compran empaque primario, los clamshell, los pin, ok, que ustedes busquen qué tantos casos ha habido de fraude y qué tipo de sustancias, qué tipo de fraude se han detectado, ok. Después de eso, hay que definir la forma de abordar la evaluación. Por ejemplo, lo podemos hacer por grupos o por familias. Todo lo que son fitosanitarios, todo lo que son fertilizantes, todo lo que son ceras, todo lo que son lubricantes, todo lo que son semillas, ¿ok? O lo vamos a hacer de manera independiente para cada tipo de producto. Entonces, aquí lo que podemos hacer es pensar cómo vamos a hacerlo, por cada tipo de producto o por producto, por insumo individual. Y posteriormente, lo que tenemos que identificar es algo muy parecido, perdón, lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo que les comenté en el webinar anterior, que era definir un equipo que va a realizar esa evaluación de vulnerabilidad. Personas expertas, personas que conozcan del proceso, que sepan quiénes son los proveedores, dónde están situados, para poder para poder exprimir, digamos, sus conocimientos, su aportación técnica con respecto a estas consideraciones de fraude. De hecho, hay algunas plataformas donde podemos ver los niveles de corrupción de los países del mundo, y ahí ustedes pueden decir, oye, yo le voy a comprar, vamos a decir, no sé, cartón a un proveedor, pero ese proveedor me lo envía de, no sé, X país, y es un país que está marcado en color rojo por temas de corrupción. Entonces, por ahí puede haber un foco que me indique que puede ser fraudulento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Hay que caracterizar inicialmente cómo vamos a hacer ese análisis. Recuerden entonces, hay que revisar todos esos datos con respecto a qué ha pasado con nuestros productos o insumos, cómo vamos a hacer la evaluación, si es individual por cada insumo, por familias, y tener nuestro equipo. Y la parte importante viene acá. Hay que hacer esa evaluación de la vulnerabilidad al fraude, que es parte principal de este webinar. Hay muchas formas para hacer esas evaluaciones de la vulnerabilidad. Por ejemplo, acá en NSF nosotros tenemos un seminario, un taller, ¿sí?, para enseñar a hacer evaluaciones de riesgos. Ustedes saben, ya con eso salen con su evaluación de riesgos casi hecha, porque hay bastantes ejercicios, por eso es que se llama un seminario, es un tipo taller, y hay una herramienta propia. Entonces, si les llega a interesar, igual pueden buscar en nuestra página web. Hay otras alternativas. Yo la que voy a presentarles es propiamente la de BRC, esa que ustedes ven ahí en la viñeta, en la tercera viñeta. Es muy práctica, la verdad es muy amigable, no tiene bastante ciencia, y creo yo que se parece mucho a lo que hacemos, por ejemplo, con HACCP, ¿sí?, a esa forma de cómo hacemos la determinación de la significancia de los peligros. Es algo muy parecido también a lo que les mostré en el webinar del día de ayer, algo muy similar. Entonces, voy a platicarles un poco de esa herramienta de BRC, que es la que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. ¿Ok? Entonces, esta tabla que ustedes ven acá nos va a servir para determinar el número de riesgo prioritario. ¿Ok? Que eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, lo vamos a hacer considerando, si ustedes ven en la columna, voy a utilizar mi resaltador. Ustedes pueden ver en esta columna de la izquierda, ¿ok? Tenemos aquí la clasificación y tenemos del número 1 al número 5, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es la ocurrencia, ¿ok? Le vamos a dar un valor a la ocurrencia. Ese evento, por ejemplo, vamos a pensar en esto, ¿no? Que la sustitución de un fitosanitario. Ok, sustitución de un fitosanitario. Que venga, que me den uno que no necesitaba yo por otro. O una dilución. Vamos a pensar en una dilución. ¿Qué tan probable
si me ayudan, por favor, ustedes a través del chat. ¿Qué tan probable, sí? ¿Cuál es la oportunidad en este caso de que ocurra que mi proveedor me entregue un fitosanitario diluido? Si me ayudan, por favor, a través del chat, puede ser de la caja de preguntas y respuestas o puede ser de su chat. ¿Qué tan probable puede ser que su proveedor les entregue un fitosanitario diluido? ¿Quién me puede apoyar, por favor, con esa respuesta? ¿No? Alguien que, por favor, sea tan... Ok. Nos dice Azucena, 3, relativamente probable. Ok. Entonces, no, estamos hablando acá. La oportunidad de que ocurra, Azucena, si usted igual me puede apoyar, ¿qué tanta oportunidad hay de que ocurra de que ese proveedor le entregue ese producto, el mismo valor 3? Ok, entonces usted dice que le damos 3, ¿es moderado o significativa la oportunidad? Perfecto. Entonces ya tenemos el valor de 3. Y usted nos dijo que ¿qué tan probable es de detectar si ese fitosanitario está diluido? ¿Tendremos certeza de que ocurrió o será muy improbable? Es decir, no nos podemos dar cuenta. ¿Qué dirían ustedes? Desde mi punto de vista, yo creo que si un fitosanitario está diluido, es improbable de que podamos detectarlo. No sé qué opinen ustedes, pero vamos a ponerle, estamos haciendo un juego, ¿no? Estamos poniéndole ese 4 o 5, nos dice Edgar, vamos a ponerle 4, ¿ok? Ahora, la rentabilidad es, ¿qué tanto, o sea, como su nombre lo dice, qué tan bien le va a ir a esa persona que haga esa dilución? ¿Va a ser muy baja, va a ser baja, va a ser moderado, significativa o muy alta? Dice Azucena que pueden ser 4. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En la ocurrencia nos dio 3, en la probabilidad de detectar nos dio 4 y en la rentabilidad nos dio 4. Vean por qué me gusta este ejemplo, porque justamente lo que estamos haciendo ahorita lo tendremos que hacer nosotros con todos aquellos insumos que puedan ser fraudulentos y así establecer esa evaluación, porque tenemos que evaluar qué tan vulnerables somos al fraude. Y lo estamos haciendo agregándole números a esas situaciones. Ok, entonces recuerden, 3, 4 y 4. ¿Sale? Entonces, en esta tabla, por ejemplo, ya tenemos algo ya preestablecido, pero aquí vamos a colocar 3, 4, ¿sí? Y 4. ¿Sale? 3, 4 y 4. Si nosotros hacemos esa operación, si hacemos esa multiplicación, que son 3 por 4, son 12, ¿ok? Y esos 12 por 4 nos está dando un total de 48, ¿ok? 48. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de ese resultado, nosotros, por ejemplo, vamos a establecer si esa materia prima o ese producto o ese insumo es del grupo, por ejemplo, entraría aquí, si ustedes ven aquí, entraría en el grupo D, o sea, tiene un riesgo elevado. Por lo tanto, al tener un riesgo elevado, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer una medida de mitigación, una medida de control. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para evitar la dilución de fitosanitarios? Quizá como parte de las especificaciones es pedirle al proveedor que vengan envases cerrados. Quizá cuando recibimos nosotros hay que verificar que venga producto completamente con el sello de seguridad, cajas completamente cerradas, incluso nosotros mismos ir por él o que lo entreguen y verificarlo en presencia del proveedor. O sea, realmente eso es lo que la siguiente parte, la parte importante. Pero esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer nosotros acá con estos valores, ¿ok? Estos valores, vamos a suponer aquí, ustedes lo único que tienen que centrarse son
en la parte de la oportunidad de ocurrir, probabilidad y rentabilidad, y lo que está a los costados es una, vamos a decir, es constante para poder evaluar esos riesgos. Si me da 2, pues yo sé que es un riesgo bajo. Si me da 18, por ejemplo, ok, me da digamos, de la B a la C, son algunas medidas proporcionales, pueden ser requeridas para atender alguna acción o podemos requerir alguna acción para proteger ese fraude. Entonces, realmente aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, mientras más grande el número, ¿sí? Mientras más grande el número, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer medidas de mitigación. Chicos, entonces, esto que ustedes están viendo acá es una forma en la cual van a poder establecer o van a poder colocarle un valor numérico para poder evaluar su riesgo. ¿Ok? Ahora, esto, como les decía, lo tenemos como parte de un estándar GFCI, que es BRC. ¿Ok? BRC es un estándar muy serio también. Y lo que ustedes hagan, o sea, si en algún momento desean utilizar esta matriz, pues tiene un fundamento científico, ¿no? Un fundamento técnico, y aquí tienen ustedes justamente la referencia bibliográfica. Bien, entonces, ya hicimos la clasificación, ahora nos vamos a ir con las estrategias de mitigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí es donde viene la parte importante de ustedes como implementadores. Le vamos a pedir el certificado de garantía, de autenticidad, una especificación, vamos a hacerles una verificación quincenal. Realmente lo que ustedes creen necesario, dependiendo de ese tipo de fraude, como se vea representado, es la estrategia que vamos a resolver. Por ejemplo, puede ser que sea inspección de la materia prima a la llegada, al almacén, que se verifiquen los códigos la calidad incluso del envase, el sello de garantía, las tapas, las fechas de los sellos, las caducidades. Realmente hay un montón de información que podemos utilizar nosotros como medida de estrategia. Entonces, estas medidas o estas estrategias de mitigación, nosotros las vamos a desarrollar en función del tipo de productos. Ahora, si estamos hablando del clamshell, del material de empaque, quizá ahí sí les vamos a pedir un certificado de análisis de esos productos, de que no tienen un contaminante que pueda migrar, por ejemplo, a la parte comestible de mi producto. ¿Ok? Pero eso yo lo estoy pidiendo porque en el punto inicial, si ustedes recuerdan, ya me empapé de qué es lo que puede contaminar el producto, y eso es lo que yo quiero pedirle a mi proveedor, que me demuestre que está libre de ese posible contaminante. ¿Vale? En los temas de la distribución y almacenamiento también, por ejemplo, ahí los controles de manipulación, sellos, políticas para transportistas, ya estando dentro de la organización, el control del proceso, igual la delegación de responsabilidades, personal clave para ciertas tareas o ciertas acciones. ¿Vale? Finalmente, lo que hacemos nosotros es integrar esas medidas de mitigación en la gestión de nuestro sistema, ¿ok? Es decir, ponemos todo, armamos todo lo que es el plano, todo el procedimiento, cómo lo vamos a poner en marcha, y ahora sí viene la parte de implementarlo en la operación. Realmente asegurarnos que nos ayuda a controlar o a mitigar ese riesgo que tiene que ver con el fraude a través de esas materias primas en las cuales yo soy susceptible de que ocurran algunos eventos que tienen que ver con la definición de fraude alimentario. ¿Vale? Y bueno, finalmente, ya que están implementados esos controles, pues hay que reevaluarlos para detectar mejoras. Incluso aquí también nosotros lo que podemos hacer sería probar que el sistema esté funcionando, que realmente sea efectivo, que los trabajadores son competentes, por ejemplo, para poder detectar este tipo de situaciones, ¿ok? Y que puedan tomar pues las medidas necesarias para evitar cualquier contaminación, ¿vale? Entonces debe actualizarse
y revisarse periódicamente. Ustedes definen la frecuencia. Lo que necesitamos acá simplemente es garantizar que las mismas condiciones iniciales se siguen manteniendo. Si han llegado nuevos productos, agregarlos para tener blindada nuestra operación. Entonces, una reevaluación va a ser necesaria cuando hay nuevas materias primas, un nuevo país de origen o el proveedor de materias primas, como lo que les platicaba hace un momento, un cambio en la situación financiera del proveedor. Fíjense, hasta eso tenemos nosotros que considerar. ¿Qué tal que ande por ahí en números rojos y pues no sé, pueda cometer estos actos fraudulentos? Un cambio en el costo de las materias primas, vean ustedes también esto, tanto para arriba como para abajo, o un cambio en la cadena de suministro. Piensen entonces, llévense esto, esta lámina es muy importante cuando es necesario hacer una reevaluación de nuestras estrategias de mitigación. ¿Vale? Igual, es continuación, cuando hay cambio en la disponibilidad del material, que de repente no hay, que de repente ya tenemos, que sí, o sea, que hay como un tema de crisis, ahí también es importante. Cuando hay un nuevo riesgo, ¿sí? Ahí también eso, algo nuevo, por ejemplo, no sé, que nos demos cuenta en alguna alerta de que algo sucedió en la industria. Ok, pues hay que revisar nuestro plan para saber si realmente también está incluido o simplemente contemplar ese nuevo riesgo. ¿Vale? Información científica, cuando hay información pues nueva realmente, ahí es que nosotros tendremos que hacer esa reevaluación de nuestro plan. Muy bien, chicos, y con esto estamos llegando a la parte final de nuestro webinar. Me gustaría saber si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario. Con todo gusto yo puedo ayudarles a resolver. Por acá tienen la sección de chat y preguntas y respuestas, pero también si quieren hacer una pregunta más amplia, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para que se la hagan directamente en Mauricio. Okay. Entonces, parece que no hay dudas, Mauricio. Ok. A ver, por ahí Celia Vargas dice, para hacer la investigación de páginas electrónicas recomienda utilizar. Ah, ok. Sí, hay de hecho, me voy a regresar un poco. Voy a mostrarles una lámina. Hay una lámina. No, no es cierto. Estoy aquí. Esta lámina muestra aquí un sitio web. ¿Sí? Es este sitio web de SSafe. Ahí pueden encontrar bastante información. Son herramientas para hacer más bien, páginas para hacer desarrollos de mitigación. Entonces tenemos desde esa que les hablaba yo de la corrupción, cuáles son los alimentos más fraudulentos, alertas sobre fraude. Entonces ustedes pueden revisar en esta página y pueden encontrar esa información, ¿no? Con respecto a fraude. Déjenme ver. Hay otra por acá. Ok, ese tema del madurar los frutos con etileno realmente no sería, o sea, eso no es una adulteración. La adulteración es que se haga. Recuerden ustedes que para que se considere como un fraude tiene que ser una dilución, sustitución, etiquetado incorrecto. Entonces, realmente esa parte del etileno pues sigue siendo o sea, es un producto que se utiliza. Aquí realmente lo que tiene que garantizar usted es de que el producto que usted necesita, en este caso el etileno, realmente sea el que el proveedor le está entregando, ¿sí? No es que sea algo que no esté permitido, simplemente es lo que tenemos que garantizar. ¿Vale?
Dice, en empaque serían prácticamente los materiales de empaque y productos químicos para limpieza. Sí, es que hay algunas sustancias que luego llegan a migrar de la parte, digamos, de lo que es el polímero, el plástico, a la parte comestible. Entonces, hay algunos proveedores que te dicen que ellos, sus materiales están libres de ese producto. Realmente lo que buscamos es de que estén libres de ese producto. Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer a través de las cartas de garantía o de los certificados que ellos hacen a sus laboratorios, que ahí nos entreguen esa información, ¿no? Entonces, prácticamente eso sería alguno de los puntos. Por eso es que les platicaba yo sobre esas páginas, ¿no? Donde hay que empaparnos de todo lo que sucede para saber cómo vamos a darle el enfoque hacia nuestra evaluación. Por aquí Luz Elena me dice que si podrá colocar la medida de mitigación 4. Ok. Por aquí, esta sería la lámina 4. ¿Vale? Muy bien, chicos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. De cualquier manera, esta presentación se va a quedar por acá y ustedes van a tener acceso a ella. ¿Vale? La FDA, métodos oficiales, no como tal, o sea, no hay una estrategia que ellos recomienden. No que yo conozca hasta este momento, Celia. Bien, entonces creo que quedamos bien con... Así es. Bueno, este webinar se está transmitiendo por Facebook. Va a quedar la presentación ahí grabada en Facebook. Próximamente estará subiéndose también a la página de YouTube de Bellos for México para que puedan volver a ver la presentación en caso de que hayan quedado con alguna duda. De todos modos, quedan nuestros contactos ahí para cualquier pregunta extra que se le quiera hacer a Mauricio con respecto a este tema. Pues muchas gracias, Mauricio. Voy a ceder la voz a Yorgo para que haga el cierre nada más. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, pues muy agradecido. Siempre un tema en el que tratamos de actualizarnos, ¿no? El tema de fraude alimentario a veces es difícil de comprender. Te agradezco mucho la información compartida. Seguramente va a ser de mucha ayuda con nuestros productores. Y bueno, te vamos a hacer llegar este detalle. Ayer seguramente recibiste también este reconocimiento digital, agradeciéndote la participación aquí en Bellos from México. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, un gusto. Siempre bienvenido, ¿no? Y finalmente, solicitarles de la manera más amable que nos ayuden calificando lo que fue nuestra sesión de hoy, no tanto al expositor, sino también cómo nosotros nos desempeñamos en este proceso y cómo podemos nosotros seguir mejorando como Eleven Rivers Bellos from México. Y una vez que pues terminen esta evaluación, pues agradecerles su participación e invitarlos a conectarse el día de mañana con el doctor Castello, que seguramente va a estar muy interesante. Muchas gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.